día jueves 18. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos, la revisión técnica para todos los vehículos sí se realizará en Quito. La decisión fue tomada por la Agencia Nacional de Tránsito al dejar sin efecto un oficio anterior. Solo hasta hace unos días la Agencia Metropolitana de Tránsito suspendió la revisión vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, bajo un oficio de la Agencia Nacional de Tránsito, emitido este miércoles, se conoció que quienes tienen automotores sí deberán realizar el proceso. Pensamos que es un error por parte de la Agencia Nacional de Tránsito esta decisión de echar abajo la autorización que se le otorgó al Distrito Metropolitano de Quito para suspender este trámite en lo que queda del año 2020. Incluso el gremio de los transportistas ya contaba con la no revisión técnica vehicular para sus unidades durante el 2020. Nos reunimos la tarde del lunes 15 de junio con el señor secretario de Movilidad y el señor director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Aceptó que efectivamente la suspensión es hasta el 31 de diciembre del 2020. Como se puede constatar, esto ha causado confusión en la ciudadanía. Según el oficio enviado este 17 de junio por la ANT, se asegura que en ningún punto de la propuesta técnica para la suspensión temporal de la revisión técnica vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito se contempla que el proceso de matriculación vehicular se realizará en línea, es decir, online. Haber echado abajo esta petición que ya fue dada entre ayer y hoy, aproximadamente 4.000 vehículos ya cumplieron con el registro electrónico o el trámite electrónico de matriculación. Pero esto no fue lo que se afirmó el pasado 15 de junio por la Agencia Nacional de Tránsito. Un comunicado oficial de la fecha dice textualmente que la aplicación de la revisión técnica vehicular fue aceptada únicamente para la ciudad de Quito. En ese sentido, la ANT notificó al municipio suspender dicho procedimiento hasta el 31 de diciembre de 2020. La motivación que tuvo esta petición que hizo la Agencia Metropolitana de Tránsito, el evitar la aglomeración de personas al momento de acudir a la revisión técnica vehicular. Nuevamente, el oficio de este miércoles de la ANT puntualiza que la propuesta técnica para la suspensión temporal de la revisión técnica vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito, presentada por la Secretaría de Movilidad del municipio, dio un alcance distinto a la autorización del 13 de junio de 2020, lo cual ha resultado en una difusión de información relevante por medios de comunicación masivos y redes sociales que la institución municipal no puso a consideración de la entidad para su respectivo análisis, generando interpretaciones erróneas y confusiones por parte de la ciudadanía. Informó Javier Rosero. Un exalcalde de la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito y varios concejales cuestionan la gestión de Quito Honesto, entidad creada para prevenir actos de corrupción dentro de las instituciones municipales. Critican que el organismo no emitió las alertas de contratos con presuntas irregularidades. Veamos. En el año 2002, en la administración de Paco Moncayo, fue creada la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción. 2 años más tarde adoptó el nombre Quito Honesto, entidad para prevenir actos de corrupción en todas las dependencias y empresas del municipio de Quito. Actualmente, su gestión es cuestionada. Quito Honesto no fue una creación arbitraria, era parte de darle poder a la ciudadanía. Quito Honesto ha desaparecido, pero ha fracasado. Dentro de sus atribuciones, como consta en su portal público, no tiene la competencia sancionadora. Sin embargo, su papel es de investigar presuntos actos de corrupción. Dicho ejercicio no ha cumplido, a decir de varios concejales de Quito. Quito Honesto brilla por su ausencia, que no ha hecho absolutamente nada en estos temas de corrupción y tampoco está haciendo por el momento. Y que el $1,5 millones que se presupuesta anualmente para esta institución tenga un uso adecuado. Según los concejales, Quito Honesto conocía de los contratos con posibles irregularidades de la empresa de movilidad y obras públicas. Dicen que no alertó a tiempo. Aparentemente esta institución en esta administración estaría revisando todos los contratos antes de que salgan al portal de compras públicas, pero como vemos no ha existido ningún resultado al respecto que pudiera alertar siquiera sobre algún indicio de direccionamiento o algún detalle adicional.
Coinciden que la entidad, que está integrada por 35 miembros, entre ellos un representante del alcalde Jorge Yunda, tiene que reformarse y cambiar de metodología. Tiene que reformarse radicalmente y ejercer un proceso realmente participativo, ciudadano, comprometido, con hombres y mujeres que tengan perfil adecuado para poder asumir este cargo. Paco Moncayo señala que para evitar actos de corrupción dentro del Cabildo, Quito Honesto debería estar conformado por una comisión cívica, sin ningún vínculo político que pueda controlar el mayor problema del país, la corrupción. Se debe tener una rama de la Comisión Cívica Anticorrupción para Quito, de modo que sea la sociedad civil la que controle el poder. Solicitamos una entrevista a Quito Honesto y estamos a la espera de una respuesta. Informó Priscila Cadena. Y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional no ha recibido ningún pedido del municipio de Quito ni del COE cantonal para un cambio de semáforo en la capital. Quito cumple 2 semanas en semáforo amarillo y hay una preocupación del alcalde Jorge Yunda por el aumento de la demanda de camas, tanto en hospitalización como en las unidades de cuidados intensivos. Su anuncio de que solicitó al COE Nacional una reunión urgente para tomar decisiones todavía no es formal. Así lo confirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. No hemos recibido ningún pedido del municipio de Quito ni del COE cantonal de Quito para un cambio en las medidas del semáforo. Varias autoridades del Cabildo capitalino han señalado en los últimos días que no se descartaría el retorno al semáforo rojo debido al incremento de casos. Quito se mantiene como la segunda ciudad con más contagios por COVID-19 del país. El número asciende a 5.062. No estamos valorando la posibilidad de dar marcha atrás en las medidas que hemos tomado. Hay que tener mucho cuidado con pensar en un nuevo momento de confinamiento. Creemos que tendría poca efectividad. No es un secreto a voces que la red de salud pública está al tope en la capital. No se conoce con certeza la disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, desde el gobierno se ratifica que se va a aumentar el número de camas. Y se ha incrementado en Quito en el 300% la capacidad de camas para atender los casos de COVID. Tenemos que seguir creciendo en nuestra capacidad de camas. El Hospital IES Quito Sur es un ejemplo claro del grado de demanda de pacientes contagiados. Hace 2 semanas atendían en promedio a 25 personas por día. Ahora se triplicó el número. La totalidad de pacientes receptados en emergencia pasó de tener una media de 80 y 90 pacientes a más de 160 pacientes diarios. Por el momento, la Casa de Salud dispone de 44 espacios de cuidados intensivos. Sin embargo, las 372 camas con las que cuentan están ocupadas, es decir... Estamos al momento con un 100% de ocupación de cama. Tenemos 25 camas en espera hospitalaria y tal vez algunas también de intensivos de acuerdo a la complicación de los pacientes. Las autoridades hacen un llamado a seguir cumpliendo las medidas preventivas, ya que es una responsabilidad compartida. Informó Priscila Cadena. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Limpie con alcohol o desinfectante las zonas de contacto común como teclados, computadoras, teléfonos y celulares. Así se evita el contacto con gérmenes que pueden permanecer en los objetos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. Y preste mucha atención, pues le contamos que la dulcamara es una planta utilizada como medicina natural. Uno de sus beneficios es que es regeneradora de células y tejidos, así como también fortalece el sistema inmunológico a propósito de la pandemia. A continuación, expertos nos brindan más información. Muchos la conocen como la planta milagrosa de la Amazonía ecuatoriana. La dulcamara, por sus propiedades, es utilizada como medicina natural desde hace 45 años. El médico Edwin Ceballos se ha dedicado a estudiarla. Su potencial es tal que se utiliza para tratar enfermedades como el cáncer, problemas respiratorios, de la piel y hasta para el COVID-19. Que tiene propiedades antiinflamatorias y antiproliferativas. Por eso es que se lo utiliza como un anticanceroso y tiene la patente ya en Estados Unidos como el producto para tratar cáncer. Otra de las propiedades que se le atribuye a la dulcamara es que permite que el sistema inmunológico se eleve. De este modo, las defensas se fortalecen. El experto señala que hoy en día la mayoría de personas se enferma con facilidad. Esto se debe principalmente al estilo de vida.
porque ese sistema inmunológico en determinado momento se debilita y cualquier agresión es fácil de penetrar al organismo. Es así que la dulcamara es usada en infusiones, cremas para la piel y remedios naturales, cuyos efectos son inmediatos. Actualmente, por la pandemia, la planta medicinal se utiliza en extractos para fortalecer el sistema de defensas. De prevenir el aparecimiento de enfermedades y concretamente con el coronavirus, de prevenir que el momento que usted se contagie no tenga síntomas que le obliguen a ir a un hospital. La edad no es un impedimento, todas las personas pueden utilizar la planta medicinal, más aún cuando hay un nuevo síndrome relacionado al COVID-19 que afecta a los niños. No hay posibilidad ninguna de que este producto pueda desencadenar ningún efecto indeseable, ningún efecto colateral. Lo toman desde los recién nacidos. La dulcamara es un complemento para todo tratamiento médico, no es un antibiótico o un compuesto químico, sino que es un producto 100% natural. Informó Priscila Cadena. Informe médico. Vamos con otra información. Les contamos que un tribunal negó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Daniel Salcedo. Mientras tanto, su familia y abogada ya tienen acceso para visitarlo. Desde temprano en la mañana se instaló la audiencia en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. La abogada de Daniel Salcedo solicitó el habeas corpus para su defendido, el mismo que fue negado. Sin embargo, la defensa acotó que a pesar de todo lograron avances en el caso. Y ya liberan que ya puede ser visitado por los padres y ya indican que ya puede ser visitado por los abogados. Y entonces, con el ánimo de que el recurso de habeas corpus obviamente no tenga la finalidad que se esperaba tenga. Pude entrar al hospital y pude darme cuenta de algo que es importante. El señor Salcedo sí está en un lugar cómodo. Que su recuperación debe ser lo primero en estos momentos, pues según la defensa, si no cuenta con buena salud, sería imposible trasladarlo hasta Quito, específicamente a la cárcel 4. Pero la verdad se va a descubrir si lo tratan bien, si lo cuidan a Daniel Salcedo, si tratamos de restablecer su salud, no tratando de moverlo a la cárcel 4, ponerlo nervioso, decir ya mañana, conseguir entre gallos y medianoche, que un médico diga ya está estable y cambiarlo. Ahora que la defensa ya está planeando el siguiente movimiento. Fue negado el habeas corpus, pero hemos ganado, porque ustedes ya saben quién tenía la razón cuando no nos dejaban verlo, cuando no podíamos entrar, cuando no teníamos derecho a la defensa. Y ahora, justamente ahora, no tiene COVID, ya nos dejan entrar, ya podemos verlo y ya han despachado el juicio. En el caso de las pruebas de descargo que presentó, ¿qué viene ahora? Del hermano. Ya está la defensa. Voy a la fiscalía en unos minutos. Informó Julio César Saona. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. Es tiempo de dar la bienvenida al secretario general de la Presidencia de la República, al doctor Juan Sebastián Roldán. Doctor Roldán, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en Quito le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Hoy día vamos a topar algunos temas que la ciudadanía quiere saber referente a todo lo que sucede alrededor del gobierno nacional. Primero enviarle un abrazo grande. Día frío, así que hay que estar abrigados. Doctor Roldán. Abrigado estoy, Roberto. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, doctor Roldán. Este viernes hay audiencia de apelación a la sentencia por cohecho en el caso Sobornos, que condenó al expresidente Correa pues a 8 años de cárcel. ¿Qué espera que sucede? ¿Qué piensa el gobierno nacional con esto? La justicia es independiente, Roberto. Nosotros confiamos en la independencia y la autonomía de los jueces. Ellos tendrán que decidir qué es lo que corresponde en estos temas. Yo le voy a hacer acá una lectura suya. Usted ha dicho, este gobierno pide recomendaciones. De ahí a nombrar personas a cambio de votos hay una diferencia muy grande. ¿Este punto a qué se refiere, doctor Roldán? Cuando hay la supuesta lectura de que ha habido algún tipo de reparto de hospitales orquestada desde el Palacio de Carondelet, esto no es cierto. Lo que nosotros hacemos es tenemos
El presidente de la República cuenta con 2.700 cargos de libre remoción y o nombra personas que conoce o nombra personas que pide recomendación para que sean nombradas. De ahí a que se negocien cargos por votos, eso es absolutamente mentira. Si se comprueba que alguien lo ha hecho, esa persona tiene que responder ante la justicia porque es un delito. Pero el gobierno nacional, en un momento dado, el ministro de Salud ha dicho que él conocía, pero no da nombres, y el mismo presidente ha dicho que hay influencias de esto. O sea, el gobierno no ha manipulado nunca esto, o ha tratado en un momento dado, o le han influenciado al respecto. No, el gobierno actúa a conciencia. En la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, estableció un bloque de apoyo. Ese bloque de apoyo contaba con 4 bloques, un acuerdo, pero, por cierto, contaba con 4 bloques que transparentaron los 10 puntos en los que habían acuerdos legislativos. Así es como nosotros hacemos política y así es como el Ecuador debería estar acostumbrado a que sus políticos hagan política. Pero la verdad es que los políticos, mira el caso del señor Salcedo y los negocios con la compra de insumos. Doctor Roldán, los vínculos que posiblemente tengan con políticos, ustedes como gobierno lo estaban investigando, esto no es de hoy día. Se dice que incluso la Fiscalía habla de que 7, 8 años atrás. Lo importante es que ese tipo de casos han sido públicos y eso se da porque hay libertad de expresión. Este gobierno es el que eliminó la ley Mordaza para que los medios de comunicación puedan denunciar y porque hay instituciones independientes. Este gobierno llamó una consulta popular para que haya un consejo de transparencia que pueda nombrar a instituciones autónomas y esa es la razón por la que hoy día primero hay denuncia, segundo hay investigación y hay condena para aquellas personas que cometen las atrocidades de robar en los hospitales. Si robar es gravísimo, mucho más grave todavía robar en un hospital. ¿Pero ustedes conocían del señor Salcedo? No conocíamos. Nosotros lo que hicimos es presentar denuncias. El expresidente del IES, Paul Granda, presentó más de 12 denuncias de que habían amenazas de proveedores a los gerentes de los hospitales y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, es la que comenzó la investigación en el hospital de Pedernales. Eso demuestra que este es un gobierno que no solamente de boca para afuera denuncia la corrupción, sino que hace denuncias para que la corrupción se acabe. ¿Y cómo explicar los vínculos y todo lo que se le imputa al asambleísta Mendoza, doctor Roldán? Habrá que preguntarle a él, por eso es que él hoy día está en prisión preventiva. La ministra de Gobierno fue quien presentó las denuncias en ese caso. Como usted recordará, eso es el caso del hospital de Pedernales. Sí, habrá que preguntar exactamente cuál es la posición. Yo me imagino que el asambleísta Mendoza habrá recomendado algunos cargos en el gobierno. Eso de ninguna manera tiene que ver con comportamientos en la asamblea. Habrá que ver qué es exactamente cuál es la situación, quién entregó esos cargos y sobre la base de qué. Eso es lo que está investigando hoy día con una fiscalía independiente y una justicia independiente. Vamos a hablar un poco también de lo que sucede con la pandemia, doctor Roldán. Los anuncios del ministro de Salud indicando que ya hemos pasado la pandemia, de que deberíamos pasar a un semáforo verde. En cambio, los anuncios del alcalde de Quito, que más bien deberíamos volver al semáforo rojo, se contraponen. El gobierno nacional monitorea esto. ¿Qué nos puede decir? Ayer el ministro de Salud hizo una presentación en el marco del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, es el órgano más importante del Estado para temas de seguridad, y el lunes también le hizo una presentación específica al presidente de la República. Fue el presidente quien le pidió al ministro que haga la presentación en el COSEPE para todas las autoridades del Estado, porque para nosotros es fundamental que se vea que estamos monitoreando día a día tanto utilización de camas de hospitales, cómo están los insumos básicos, cómo estamos de fallecidos en cada una de las ciudades, y aún en las ciudades que han pasado más difícil, como Quito, tenemos todavía cabida en los hospitales. No es que estamos tampoco totalmente sobrados, pero tenemos cabida en los hospitales, y eso es porque no hubo un pico tan fuerte como en Guayaquil. Lo que pasó en Guayaquil es que eso desbordó todo, ¿no es cierto? Porque se disparó el contagio y por tal razón no había posibilidad de estar preparados para eso. En el resto de ciudades sí ha pasado y tenemos datos específicos que demuestran que en todo el Ecuador, sin excepción ninguna, todos los índices van cayendo de la enfermedad. Eso tampoco hace que nosotros podamos relajarnos. Tenemos que seguirnos cuidando, utilizando mascarilla, guardando la distancia. Sin embargo, en este momento, ir a un semáforo rojo podría provocar que ya no haya un problema con el coronavirus, sino hay un problema con la economía. Y por tal razón, hoy tenemos que tener un cuidado de que primero siempre está la salud, sin duda alguna, pero tenemos que cuidar el equilibrio con la economía, porque de otra manera la gente no se puede morir por la enfermedad, pero se puede morir de hambre.
Pero ¿cómo entender entonces la advertencia o el llamado que hace el alcalde de Quito, preocupado evidentemente por la ciudad? Ahí vamos a hacerle un paréntesis. El día de ayer, en vuelos a la ciudad de Quito, Guayaquil, la alcaldesa pues hizo pruebas justamente en el aeropuerto y 21 ciudadanos quiteños estaban contagiados en las pruebas rápidas de COVID-19. Habría que primero averiguar cuáles son las pruebas que se hicieron. Como ustedes saben, las pruebas rápidas tienen a veces problemas de falsos negativos y positivos. Las pruebas que nos dan la certeza del contagio son las pruebas PCR. Esto no significa que en Quito no haya contagios. Por supuesto que hay contagios. Sin embargo, la carga viral de esos contagios ventajosamente ya no es la carga viral que tuvimos los primeros días de la enfermedad. Esa vino directamente con una carga viral muy grande y fue la que complicó la ciudad de Guayaquil. Deberíamos revisar específicamente cuáles son las condiciones de las pruebas y saber exactamente sobre la base de esas condiciones cuáles son las decisiones a tomar. Si nosotros seguimos hoy día cerrados, Roberto, corremos el riesgo de no solamente complicar nuestra salud, sino también de complicar lamentablemente la economía de la gente. Sin duda, doctor Roldán, pero el problema que tenemos es que este tipo de anuncios o lo que se hace alarma a la ciudadanía. O sea, si uno viaja y de repente tiene de 40, 21, quiere decir de que hay un alto número de contagios, indistinto que las pruebas sean buenas o malas. Estamos ahora evaluando para plantear otro tipo de pruebas en los viajes entre los aeropuertos de Quito y Guayaquil, sobre todo entre Quito y el resto de las ciudades, porque Quito hoy día es una de las ciudades que está enfrentando la situación más difícil. Nosotros lo que vamos a hacer es cuidar la salud siempre, y aquí de lo que se trata es de decirle la verdad a la gente. Nosotros en enfermedad hemos demostrado que todo lo que hemos ido haciendo, más allá de los problemas que tuvimos con fallecidos, los problemas que tuvimos de muerte, todo ha sido transparente. Este es el único país de América Latina que está publicando, por ejemplo, fallecidos cada 15 días. Mire usted el resto de las cifras en toda la región. Nosotros hemos publicado fallecidos porque lamentablemente la cifra solamente de contagios oficiales no sirve porque el testeo no es suficiente. Nosotros publicamos tanto atenciones en hospitales como llamadas al 171, como fallecidos, para que todos y nosotros podamos tener una certeza de cómo está la situación. Es a partir de esa transparencia que le pedimos a la ciudadanía que confíe en un ministro de Salud que demostró su patriotismo al entrar en un momento tan delicado a su cargo y que ha demostrado su capacidad, su formación y la mesura al manejar esta crisis para que el Ecuador esté en mejores circunstancias. Hablando del manejo de la crisis sanitaria, de salud, doctor Roldán, ¿se están haciendo pruebas en todo el país? ¿Qué datos tenemos de esto? Porque también solo nos estamos preocupando de las ciudades de Quito y Guayaquil, pero ¿qué informes hay del resto de ciudades? ¿Hay pruebas? Y le hago esta pregunta porque a mí personalmente, y esto lo hago como ciudadano, me llama la atención que sea el municipio de Guayaquil el que se encargue de hacer pruebas y no el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el que hace las pruebas vía el INSPI, como ustedes conocen. En este caso entiendo que la alcaldesa lo que quiso es hacer una revisión de qué es lo que pasa con aquellas personas que viajaban a su ciudad, tiene todo el derecho de hacerlo. El tener precauciones está bien en tanto y en cuanto las precauciones no atranquen la máquina, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que los alcaldes, tanto la alcaldesa de Guayaquil como el alcalde de Quito, lo que están buscando es velar por el bienestar de los ciudadanos a los que representan. Eso es correcto y está bien. Nosotros monitoreamos todas las ciudades del Ecuador. No solamente monitoreamos en términos de contagios por prueba, Roberto, sino también, como le dije, nosotros tenemos 3 indicadores a los que seguimos permanentemente: atenciones de hospitales por emergencias respiratorias, llamadas del 171 y fallecimientos. Y en todos los casos, en todas las ciudades hoy día, la situación ha caído casi al punto de partida a inicios de año, es decir, ya estamos en una situación mejor. Eso no significa que vamos a seguir en una situación de subir un poquito, bajar un poquito, subir un poquito y bajar un poquito los contagios, porque como saben es una enfermedad fuertemente contagiosa, pero ya tenemos los sistemas de salud preparados, estamos en una situación que ha permitido que en Quito no se vaya de las manos, porque tuvimos una curva que fue aplanada, ¿no es cierto? Larga, pero aplanada, y no como en Guayaquil, que se disparó y con eso se rompió cualquier barrera. Ayer el ministro nos mostraba que nosotros en Quito en ningún momento pasamos del 86-87% de utilización de camas. Es alto, pero de todas maneras tenemos ese margen de 13% que ha podido resguardar que la gente entre a los hospitales y pueda ser tratada. O sea, el sistema de salud en Quito, y esto para la tranquilidad de los ciudadanos, está estable. O sea, no es que se está desbordando como en algunos puntos están diciendo.
Hay algunos hospitales que en algunos casos ya se quedan sin camas, pero el sistema es un sistema, ¿no es cierto? Entonces tenemos varios hospitales dispuestos, más de 10 hospitales en la ciudad de Quito dispuestos para atender coronavirus. Si es que en un hospital no hay posibilidad de atender, en otro sí hay. No estamos en una situación de descalabro, no estamos en una situación de desborde. En Guayaquil sí vivimos circunstancias como esas a momentos, porque se disparó versus cómo está manejándose en Quito. En el resto de provincias está la situación bastante mejor, con un par de excepciones que están similares a Quito y que poco a poco van cayendo ya. Doctor Roldán, esa es una pandemia, que es la sanitaria con el virus. Vamos a la otra pandemia, que es tan grave o peor quizás, que es la pandemia económica, doctor Roldán. Se mandó la ley humanitaria ya reformada, arreglada, como ustedes quieran, en 32 puntos. Para entendimiento de la población, porque no todos son políticos, la población normalmente poco lee. Ese es un problema grave que también tenemos los ecuatorianos. Y hay que repetir las cosas. La ley humanitaria, ¿cuáles son los puntos más destacados en esta nueva reforma que se envió a la Asamblea Nacional? Hay 3 o 4 puntos fundamentales, pero el más importante, el corazón de esa ley, es el acuerdo entre las partes. En una situación como la que estamos viviendo, los ecuatorianos necesitamos poder solventar esas dificultades en acuerdos. Por ejemplo, el arrendatario y el arrendador, el señor dueño del almacén de las motos y el que compró una moto y ya no le alcanza la cuota para poder pagar, se acerca y llega a un acuerdo para o alargar el plazo, bajar la cuota, porque tampoco le interesa al dueño del almacén quedarse con 3,000 motos. Igual el empresario igual el empleador y el empleado. Es decir, en el marco de la ley, el empleador y el empleado pueden llegar a un acuerdo para bajar las horas, como se ha hecho en el sector público, pero no despedir a la gente. Y con eso resguardamos del empleo. Como saben, el presidente planteó 4 grandes prioridades del Ecuador: salud, alimentación, empleo y dolarización. En salud hemos hablado ahora largamente del tema. En alimentación hemos entregado más de 2.200.000 kits ya a los ecuatorianos. En empleo estamos resguardando el empleo con mecanismos para que haya acuerdos, porque la ley lamentablemente es una camisa de fuerza, la actual, que lo que hace es que el empleador, sea un empleador de 5 personas o de 500 personas, el primer mecanismo de salida que tenga es despedir a la gente. Y esa es la peor salida para la economía. Y por último, resguardar la dolarización, que me adelanto, es lo que nosotros buscamos hacer con, por ejemplo, la ley de finanzas públicas, que transparenta las cifras, pone ciertos topes al manejo de los gastos, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales y las otras entidades vinculadas al sector público, y eso permite que los ecuatorianos tengamos la tranquilidad de que estamos cuidando las 4 áreas: salud, alimentación, empleo y dolarización. En el tema de las finanzas públicas, que es muy delicado, en estas reformas que se plantean, ¿cuáles son igualmente los puntos que usted habla referente justamente al manejo? Porque hemos visto, a ver, doctor Roldán, hemos visto cómo esta pandemia, nuestra plata se ha ido por el aire justamente con la cantidad de robos que ha existido. Aquí lo más importante es la transparencia. Transparencia con 2 ejemplos específicos. Antes, el ministro de Finanzas podía presentar un presupuesto, pero luego durante el año podía moverse en el 15% en ese presupuesto. Ahora lo que hemos planteado nosotros como gobierno, imagínense, es que no se pueda mover más del 5%, es decir, que ya no podamos ir moviendo hacia donde sea el presupuesto, sino que si la Asamblea presenta un presupuesto que si va hacia un puerto, ese es el puerto al que va el presupuesto y punto. Y en ese mismo sentido hay limitaciones en el gasto, tanto para el gobierno central como para otras instituciones, siempre precautelando que no importa quién sea quien gobierne, las finanzas de los ecuatorianos estén cuidadas. Y deben ser muy bien cuidadas, porque hemos visto que lamentablemente cómo ha volado la plata nuestra en esta emergencia. Hace un momento usted habló, doctor Roldán, y vamos a ampliar un poco más de esto, el tema laboral, que es otro de los puntos que les preocupa muchísimo a los ecuatorianos. Con estos cambios que ustedes plantean, la ley laboral o la reforma laboral a un código que ya tiene muchos años, ¿se quedaría quieto? Lo primero es permitir que haya acuerdos entre las partes, siempre con limitaciones. Ese acuerdo entre las partes no puede de ninguna manera y en ningún caso bajar el sueldo básico. Es decir, el sueldo básico es el tope hacia abajo que existe en resguardo de los trabajadores. Pero al mismo tiempo, en ese acuerdo, si es que el empleador y los empleados llegaron a un acuerdo, el empresario no puede cobrar utilidades. Mientras se mantenga esta situación, él no gana utilidades y los empleados hacen un esfuerzo. Cuando quiera volver a cobrar utilidades, tiene que volver al régimen laboral anterior. Es decir, esto va a beneficiar para que dentro de la difícil situación que estamos viviendo podamos procesar las cosas en conjunto para fluctuar con la economía. Mientras estemos abajo, todos vamos a hacer un esfuerzo. Cuando vayamos subiendo, todos vamos a subir de nuevo. Pero la intención es que no haya más despidos. Ya
tenemos cientos de miles de despidos. Este es un país en el que es tan fuerte la indemnización de salida que los empresarios luego dudan mucho de volver a contratar a la gente, y en una economía que quiere salir adelante lo que necesitamos es mucha gente empleada para que esa mucha gente pueda gastar y eso dé empleo a otras empresas. Si es que se cae el empleo fuertemente, corremos el riesgo de pasar una situación muy difícil, y por eso el empeño del gobierno es que el empleo se precautele, se cuide, y por eso también sacamos el crédito Reactívate Ecuador, para que aquellos que lleguen a este acuerdo sean los beneficiarios de un crédito al 5%, 36 meses plazo con 6 meses de gracia. Ya vamos a topar ese tema, pero entonces no hay reforma laboral. Por lo pronto nosotros estamos enviando esta como el primer proceso de un acuerdo laboral posible. El primer paso. Por lo pronto no hay, sí. Habrá que ver qué es lo que pasa durante este año para tomar una decisión al respecto del tema laboral. En las ayudas a las empresas, doctor Roldán, si bien es cierto, hay una cantidad de solicitudes, pero muchas se quejan de que la tramitología es bastante larga. Sí, lamentablemente para obtener un crédito las personas y las empresas tienen que probar que tienen la capacidad para el repago. Nosotros no tenemos el dinero como para poder entregarle el dinero y que no importe a dónde va ese dinero. Los bancos, y en este caso el Banco del Pacífico, que es quien está canalizando este crédito específicamente, revisa cuáles son las características y cuáles son las posibilidades de repago del crédito. Esperamos poder ir entregando este crédito lo más rápidamente posible. Tenemos solicitudes por más de $500 millones ya. $500 millones. Esperamos que esto pronto se revierta a una economía que necesita eso pronto. Es que si no se da ese dinero, doctor Roldán, las buenas intenciones del empleo no va a funcionar. O sea, así de claro. Empresa que no tiene plata no puede pagar a sus empleados. El resultado de eso es, muchas gracias, tome asiento. Así es, hemos aprobado ya más de $82 millones, se han entregado más de $82 millones en los créditos. Todavía falta mucho, es lo que podemos hacer. Nosotros habíamos planteado en la ley anterior, no se pudo dar porque la Asamblea no lo aprobó, para que vea usted que no hay tal cosa como reparto de cargos, porque hemos perdido 2 leyes en 4 meses, hemos perdido 2 juicios políticos en 6 meses. Hemos logrado ya entregar más de $80 millones y lamentablemente no pudo pasar la norma en la que nosotros pedíamos que los que más tengan más aporten. Ese fue un tema que la Asamblea no lo apoyó. Y pero eso lo van a hacer vía decreto. Millones de dólares más a este crédito específicamente. Esto que me acaba de decir lo van a hacer vía decreto. O sea, las empresas que no han sufrido y personas naturales sobre los que ganan $5,000, ¿va por vía decreto? Lo que vamos a hacer es adelantar impuestos, pero es distinto. Lo otro era una aportación específica de aquellas empresas que habían vendido, que habían ganado más de $1 millón hace 2 años. Eso no pasó en la Asamblea. Sin duda para nosotros fue una decepción, porque nosotros creemos que personas que ganaron más de $1 millón podrían apoyar. No sucedió, no insistimos. Hoy vamos a pedir un adelanto, como usted bien dice, al impuesto a la renta para aquellas empresas que ganan más de $5 millones que no se han perjudicado durante la pandemia, porque tampoco queremos generar que les pedimos un aporte y a cambio del aporte voten gente, ¿no? Esa no es la intención. O sea, y chao la gente. Exactamente, pero vamos a pedir sí a los que han podido salir bien de esta situación que apoyen a los ecuatorianos para volver a poner tanto en temas de créditos como los que acabo de plantear, como en kits alimenticios. Ya entregamos 2.200.000 kits, pero por supuesto es mucha la gente que ha pasado por una situación. Hay que seguir con esto. Hay que seguir. Doctor Roldán, ¿de cuánto es el adelanto del impuesto a la renta? En eso estamos todavía. Estamos por entregarlo. Pronto se hará público el decreto ejecutivo con... Pero más o menos un pequeño adelanto para que el golpe no sea tan fuerte. Esperemos que sea lo más bajo posible para las personas que están preocupadas. Doctor Roldán, hay que mandarle un abrazo grande. Gracias por contarnos todo lo que está pasando alrededor del gobierno, todo lo que se está haciendo y claro, los momentos complicados que todos estamos viviendo. Pero como yo le digo acá siempre, hay que empujar, aupar la esperanza y la fe para sacar el barco todos, doctor Roldán. Muchas gracias, Roberto. Le agradezco mucho por su entrevista. Hoy al Ecuador le corresponde tener la esperanza de salir adelante. Sabemos vivir en crisis, la mayoría de ecuatorianos hemos vivido en crisis en nuestras vidas y en la crisis hay una sola fórmula: esfuerzo, sacrificio y horizonte. Saber a dónde vamos y hacer un esfuerzo y un sacrificio para llegar. El gobierno tiene claro el horizonte, tiene 4 prioridades y el esfuerzo y el sacrificio nos va a corresponder hacer a los que más tenemos. El gobierno no le está pidiendo un esfuerzo a los que menos tienen, les está pidiendo a los burócratas, por un lado, que nos pidió horas de reducción, o a los ministros que nos bajaron el 50%, o a los que más tienen. Hoy, yo sé que es difícil hacer un esfuerzo en una situación así, pero nos corresponde a todos remar en el mismo barco y hacia el mismo puerto.
Gracias, doctor Roldán. Juan Sebastián Roldán, el secretario general de la Presidencia, el vocero del gobierno, conversando con nosotros. Muy amable, un buen día, tiempo de una pausa. Nosotros ya venimos. Les contamos ahora que la madrugada de este jueves un incendio de grandes proporciones fue registrado en la parroquia de San Pablo en Puerto Viejo, Manabí. Equipos de emergencia del cuerpo de bomberos que acudieron al lugar informaron que alrededor de 10 casas fueron afectadas por las llamas. Tras más de 2 horas de trabajos de las casacas rojas, el flagelo fue controlado y posteriormente sofocado. Según las primeras investigaciones, el incidente se habría producido por un cortocircuito. Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas.